quisiera agradecer a la iglesia. Ustedes saben los momentos difíciles que he pasado. Hoy hace ya 30 días de ello, 30 días que mi esposa pues partió a la presencia del Señor. Gracias por sus palabras de aliento, gracias por su ánimo, por esas palabras de ánimo, de consuelo. Gracias por las ofrendas recibidas y gracias por sus oraciones también para que el Señor pueda fortalecer y pueda darme las fuerzas que necesitaba para seguir adelante. Gracias, amada iglesia, siempre tendrán un lugar muy especial en mi corazón. Bien, hermanos, hoy ya empezamos este nuevo año y coincidentemente también pues vamos a empezar un nuevo libro. Vamos a predicar el libro de Santiago. El libro de Santiago lo hemos titulado pues Alcanzando una conducta cristiana correcta, ¿no? Este libro, o sea, todo este libro lo hemos titulado así, pero cada mensaje tendrá diferentes títulos. Y este título, pues, lo hemos llamado Siervos. ¿Cómo ser siervos del Señor? El anhelo de todo cristiano debe ser siervo del Señor Jesucristo. Entonces, a manera de introducción, hoy vamos a hablar solamente de este primer versículo. Parte del primer versículo es tanta la enseñanza de esta epístola que realmente nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida cristiana. Lo que podemos indicar de este libro de Santiago es que fue escrito más o menos entre los años 44 y 48 después de Cristo aproximadamente. Esta fecha es muy importante para poder determinar la autoría de este libro, ¿no? Tal vez fue la primera epístola que fue escrita del Nuevo Testamento. Esta epístola estaba destinada para los judíos, ¿no? Para los judíos cristianos. Pero su mensaje es tan rico, su mensaje es tan profundo, que de hecho se aplica pues a todos los creyentes. La epístola de Santiago pues trata sobre la ética del cristianismo, ¿no? Y no sobre la doctrina. En una primera instancia, pues Martín Lutero, cuando leyó la epístola de Santiago, pues él decía que era una epístola de paja, ¿no? Muy fácilmente, porque cuando leía pues la epístola de Pablo de Romanos, y él decía pues que nosotros somos justificados por la fe, ¿no? Por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces él hacía pues, y entonces Santiago habla de obras. Entonces él se confundió y por eso le tituló en una epístola de paja. Pero después comenzó a analizar y corrigió esa aseveración porque se dio cuenta que estaba en un error. Más bien ambas epístolas se complementan, porque Pablo habla y dice pues que va a ser justo por su fe vivirá, ¿no? Pablo dice que nosotros hemos sido pues justificados por medio de la fe en Jesucristo. Y Santiago nos dice, ok, si tú has sido justificado por la fe, entonces muestra tu fe en las obras, ¿no? O sea, son dos cosas que se complementan, ¿no? Entonces, esta epístola, como trata de la ética, del comportamiento, sobre la conducta que debe experimentar todo cristiano frente a las tribulaciones, frente a las tentaciones, también nos habla de cómo
corregir la lengua, ¿no? Nos dice como lo peligroso que es tener una lengua suelta, y etcétera, etcétera. Temas que tienen que ver con la vida cristiana. Entonces, esta epístola centra pues su atención de un modo práctico, sin apartarse del tema de la fe. Entonces, por esa razón, pues todo el estudio de la epístola de Santiago le hemos denominado pues alcanzando una conducta cristiana correcta. El propósito de este libro es a exhortar, ¿no?, a los creyentes a una práctica coherente entre lo que crees, entre lo que oyes, en lo que hablas y en lo que haces, ¿no?, a fin de fortalecer esperanza dentro de un contexto de sufrimiento y persecución. O sea, si tú profesas, crees y repites lo que escuchaste, pues entonces tienes que vivirlo. En otras palabras, te está diciendo Santiago. Y Santiago te dice, ok, y vas a vivirlo, pero y cuando él exposa este libro, pues lo hace en un contexto dirigido a los judíos que eran cristianos, pero que estaban siendo perseguidos, ¿no? Y estaban sufriendo. Y a pesar de eso, pues, Santiago les dice, pues, cómo comportarse, y en esta primera epístola, o en este primer versículo, les dice salud, o sea, les saluda, pero el término que se debería utilizar en la traducción sería regocíjense. Entonces, regocíjense cuando estén en la persecución, regocíjense cuando estén en el sufrimiento. O sea, mantengan siempre su conducta a pesar de esto, nos está diciendo Santiago, ¿no? Y esto hoy, pues, lamentablemente se ha perdido, porque con tanta distorsión, no con tanto distorsión del verdadero evangelio, en donde hoy pues se predica el evangelio de la prosperidad y que Dios te bendice, que hagas, y más bien no te hablan nada del sufrimiento. Pero cuando tú lees la primera epístola de Pedro pues también te dice, no tienes por qué sorprenderte si estás pasando por pruebas. Y nosotros nos sorprende porque nadie predica de esto. Predicamos más bien recibe, pide y el Señor te da, no ten fe. Pero no te hablan de que realmente el cristiano sufre, ¿no? Y sufre desde el momento en que toma la decisión. Cuando leemos también el Apocalipsis, y cuando estamos en el capítulo 18, si no me equivoco, en el capítulo 18, pues Juan dice, ¿quiénes no van a entrar en el reino de los cielos? Pues los primeros que menciona son los cobardes. ¿Por qué los cobardes? Y es que para ser cristiano necesitas ser valiente. Valiente para tomar decisiones, valiente para que cuando se burlen por la decisión que tú tomaste, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el cristiano siempre se mantiene en un clima de persecución y sufrimiento, ¿no? El autor de esta epístola pues se presenta primero, Santiago dice, y luego describe a los destinatarios y dice, pues a las tribus de la dispersión, o sea, a todos los judíos cristianos que están siendo perseguidos, y los saluda. Vamos a ver qué exactamente dice en el primer versículo de este capítulo 1 de Santiago. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, dice, ¿no? Bueno, ese salud dijimos que debería ser traducido con regocíjense. Ok, entonces empieza diciendo Santiago, pero ¿a qué Santiago se refiere? Porque en las Escrituras por lo menos hay 4 Santiagos a las que se hace referencia. Entonces la pregunta cae de cajón, ¿qué Santiago fue? ¿Qué Santiago fue el que escribió esta epístola? Entonces vamos a ver y vamos a ir descartando uno por uno. El primer Santiago
que era conocido como el mayor, era el hijo del Zebedeo, ¿no? Y era hermano del apóstol Juan. Entonces, este Santiago era hermano del apóstol Juan. Era el mayor, aparentemente le conocían como el mayor, puede ser que sea pues el que nació primero, ¿no? Este Santiago, que hace referencia, pues fue condenado a muerte por Herodes Agripa I, y eso está en Hechos, en el capítulo 12, los versos 1 y 2. Y probablemente fue muerto en el año 44 después de Cristo. Entonces él murió muy temprano, ¿no? Y obviamente su muerte fue con el propósito pues de complacer a los judíos y demostrar su aprecio pues por la tradición de los padres, que él quería congraciarse Herodes con los judíos. Fue el primer apóstol que murió. Era uno de los discípulos que pertenecía al círculo íntimo de Jesús. Él era natural de Betsaida, se dedicaba a la pesca en el lago de Galilea y era socio con Pedro y su hermano Andrés, ¿no? Jesús les dio a ambos hermanos, a Juan y a Santiago, el sobrenombre de Boanerges, que significa pues hijos del trueno, ¿no? Imagínense cómo era el carácter del papá de Juan y de Santiago, ¿no? El carácter apasionado de Santiago y su liderazgo, pues, y su liderazgo en las comunidades judeocristianas probablemente pues condujo a este Herodes Agripa a escogerlo como primera víctima, ¿no? Él se convirtió pues en el primero de los apóstoles en sellar su testimonio de vida. Entonces, este Santiago no fue el que escribió la epístola. Hay otro Santiago, que es el menor, ¿no? Este es el hijo de Alfeo, uno de los 12 apóstoles. La Biblia bueno, no da mayores referencias de él. No se sabe de él absolutamente algo que sea cierto, ¿no? Solamente se puede saber sobre tradiciones, pero no hay algo concreto. Por lo general se admite pues que es Jacobo el que es mencionado en los diferentes versículos de la Biblia. Entonces, este Santiago no es tampoco el que escribió la epístola. Es como el apóstol que de repente hizo muchísimo trabajo, pero no se conoce cuál fue el trabajo de él. Se conoce muy poco. El otro Santiago es el padre del apóstol Judas, no del Iscariote, sino de otro Judas. Y de él no se sabe pues absolutamente nada. Entonces nos queda el último Santiago. ¿Y quién era este Santiago? Era el hermano del Señor Jesucristo. Y eso está en Mateo 13:55 y también en Marcos 6:33. Y vamos a leerlo. En Marcos 6:3. Está en la pantalla el versículo y dice: ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, aquí las escrituras son muy claras en señalar que Jacobo, pues había un Jacobo que era el hermano de Jesús. Y no solamente pues tenía a ese hermano, sino también a Judas y a Simón. Y también tenía hermanas, pero no dice cuántas, ¿no? En este versículo entonces nos está hablando de que ya pues Jesús tenía otros hermanos,
hermanos de parte de madre. En Juan 7:33 también nos da otro dato muy interesante. Y dice que los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, ¿no? Y también dice la Escritura, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, los hermanos de Jesús no creían en él. Aquí la palabra que se utiliza es adelphos, que significa hermano, ¿no? A veces personas que con toda intención quieren de repente distorsionar de repente la verdad del Evangelio, pero lo cierto es que Jesús tenía hermanos, y la palabra que se utiliza en el griego es adelphos, que significa hermano. Unos dicen, no, que eran parientes, sino que son traducidos. No, porque la palabra pariente, que esto lo podemos encontrar también en los evangelios, cuando María va a visitar a su pariente, Elizabeth, ¿no? Dice su pariente y utiliza otra palabra, no adelphos. Adelphos es hermano. Entonces, es necesario también revisar el orden cronológico, cómo se presenta, pues, cómo presenta la Biblia a Santiago, ¿no? En el Nuevo Testamento. Y aquí, pues, estos datos nos permiten confirmar la autoría de la epístola. Por ejemplo, que era un familiar de Jesús, también tenía, pues, una fuerte personalidad, Santiago, era un apegado a la ley y a las tradiciones judías. Esto lo podemos ver en el capítulo 15 de Hechos, cuando se presenta el concilio, ¿no? En donde él, pues, se nota que él estaba muy preocupado porque él conocía la ley de Moisés, era muy pegado a las tradiciones judaicas, pero al mismo tiempo era un hombre muy práctico, porque en ese concilio, cuando comienzan a explicar, comienza a hablar Pablo, comienza a hablar, primero habla Bernabé, después habla Pablo, sobre todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con los gentiles. Entonces todos se arman un alboroto y se para en ese momento, pues, Santiago, que ya Santiago, después de la resurrección, pues, llega a ocupar un puesto de importancia dentro del cristianismo, y entonces él comienza y dice: ok, saben, a los gentiles solamente exijámosles 4 cosas, porque los judíos querían todavía que sigan sacrificando los animales, querían que circuncidar, y todos los rituales querían hacerlo. Y y Santiago dice: no, solamente a los gentiles les vamos a pedir que dejen o que hagan 4 cosas. 1, dice que se abstengan de la idolatría. 2, que se abstengan de fornicación. 3, que se abstengan de tomar sangre, y también de comer ahogado. O sea, un animal que haya sido ahogado no pueden comer, sino porque estarían comiendo su sangre. Más bien, todo animal que haya sido vertido en su sangre, de eso que puedan comer. Entonces, esto nos habla del hombre práctico, ¿no? Entonces, porque él había entendido el Evangelio, y entonces dice: esto hay que hacer con los gentiles, ¿no? Era una persona de renombre en Jerusalén entre los judíos. La Biblia también nos indica que Jacobo, el hermano de Jesús, inicialmente era un incrédulo, ¿no? Dijimos que los hermanos de Jesús no creían en él. Entonces la pregunta es: ¿cómo y cuándo se convirtió?
Santiago, ¿no? Y es que la respuesta es obvia, porque cualquier hombre se convierte cuando tiene un encuentro real con el resucitado, con Cristo Jesús, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pues, cuando hemos tenido ese encuentro, cuando nos han hablado de Cristo, cuando nos han hablado de la obra de cruz, de la obra de la cruz, cuando hemos entendido por qué tuvo que venir, por qué dio su vida, entonces nuestra vida cambió, ¿no? Nuestra vida, a través de ese encuentro que tuvimos con Jesús, pues simplemente nos convertimos. Y eso mismo también le pasó a Pablo. Pablo dice en las Escrituras, ¿no?, que estaba yendo por el camino a Damasco. Y como tú eres un estudioso de la Biblia, te has dado cuenta que esta palabra por el camino indica pues exactamente lo que estaba pasando con Pablo. Pablo estaba por el camino, pero no estaba en el camino, porque él estaba pues pensando que todo lo que los judíos pues le habían enseñado y que él estaba haciendo las cosas correctas, persiguiendo a los cristianos. No, él estaba por el camino, pero no estaba en el camino, hasta que tuvo un encuentro con Jesús, lo cae al suelo, ¿no? Y él dice, ¿quién eres, Señor? O sea, cuando le dice, ¿quién eres, Señor?, él entiende que está frente a una divinidad, porque en esa época Señor solamente les decía a la divinidad, no como ahora que todos le dicen ¿cómo está Señor? ¿Cómo está Señor? No. En esa época Señor era un término que solamente se utilizaba a una divinidad, porque significa amo, significa dueño, ¿no? Kyrios es en el griego, ¿no? Entonces él dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? Después de ese encuentro, Pablo, pues, después se convierte, pero él fue instruido por el Señor. Él fue instruido, y eso lo dice en Gálatas 1, 18 al 19, ¿no? Porque después de esto el Pablo se fue 3 años y después regresa a Jerusalén, y vamos a ver qué nos dice este versículo de Gálatas 1, 18. Dice, después pasado 3 años, o sea, después de su conversión, después que se fue 3 años, Dios que le estaba enseñando ahí, ¿no?, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, ¿no? Entonces aquí vemos que Pablo, después de su conversión, él desaparece por 3 años porque estaba siendo instruido por el Señor, y después, más adelante, pues él se va 14 años, o sea, en total fueron 17 años de preparación que tuvo Pablo, ¿no? Pablo, que él fue instruido a los pies de Gamaliel, o sea, él sabía perfectamente interpretar las Escrituras, ¿no?, o a realizar todos los ritos, pero el Señor comienza a hablarle, a enseñarle todas estas cosas, y gracias a eso pues tenemos el Nuevo Testamento, ¿no? Cristo Jesús no solamente se le aparece pues a Pablo, sino que también él se le apareció a Santiago, ¿no? A Santiago. Y esto está en 1 de Corintios, en el capítulo 15, del 5 al 8. Y vamos a leer, le dice, y que apareció, está narrando aquí Pablo, a quienes se le apareció Jesús. Y dice, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, después a los 12, a los discípulos, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya
ya duermen. Después apareció a Jacobo, dice. Después a todos los apóstoles y por último y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces Pablo está narrando a quienes se les apareció Jesús. Es interesante ver esto porque la Biblia resalta que para servir de un modo eficaz al Señor, no solo hay que tener un encuentro con Cristo resucitado, sino que también necesitamos ser instruidos por Él mismo para estar bien parados, para estar bien cimentados en la verdadera o en la sana doctrina. Si no, veamos algunos ejemplos que nos indican esto. En primer lugar, podemos hablar de aquellas personas que estuvieron pues caminando juntos, pues después del domingo de la resurrección, comienzan a regresarse y van a Emaús. Y están dos discípulos ahí y se les aparece Jesús. Y les dicen qué novedades, qué es lo que ha pasado. Y entonces, que tú no sabes, le dicen, eres el único que tú no sabes, un gran profeta conocido de las Escrituras, Jesús, lo han matado. Y entonces, pues el otro Jesús les dice, no se da a conocer, y les dice, ustedes son unos tontos, o sea, no sabían lo que dice las Escrituras, y entonces comienza a enseñarles, y la Biblia resalta que el corazón de ellos comenzaba pues a arder, ¿no? Ardía el corazón de ellos cuando Jesús les enseñaba. Pero hay un versículo clave ahí en el verso 31 y dice que Jesús les abrió la mente para el entendimiento de las Escrituras. Entonces es interesante que no solamente hay que tener un encuentro, sino que debemos ser instruidos para que Él nos abra la mente y verdaderamente podamos comprender las Escrituras. Después de ello, dice que entonces cuando Jesús se da a conocer, desaparece, entonces ellos mismos regresan inmediatamente a Jerusalén y comienzan a narrarle a todos los discípulos que Jesús se les había aparecido, y en eso que están hablando entra Jesús. Y todos se turban, tienen miedo, les dice pues la paz con ustedes, se aparece en medio. Y entonces les muestra las manos, les muestra los pies, ¿no? Y también, pues, las Escrituras resaltan un versículo importante y donde dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, nuevamente vemos aquí, pues, que cuando uno busca del Señor, cuando tú tienes ese encuentro con Jesús y quieres conocer, pues tienes que buscarlo a Él, caminar con Él, y Él, pues, te hará entender las Escrituras. Y es importante ser instruidos por Él. No, la Biblia también menciona que Cristo Jesús, después de que resucitó, se presentó vivo y se apareció por 40 días a los discípulos y les hablaba acerca del reino de Dios. O sea, les hablaba, les estaba instruyendo claramente para que no se desvíen. Entonces, esto nos hace ver que para poder tener un entendimiento correcto de las Escrituras, tenemos que caminar y estar con Él. Y ello se logra solo, absolutamente, a través de la oración. Entonces, si tú no tienes una vida de oración con el Señor profunda, diaria, y tú mismo pues te vaya en ese momento diario que estás con Él, comienzas a revisar las Escrituras, pues Dios te va a enseñar, vas a estar aprendiendo muchísimo, ¿no? La tradición cuenta de que Santiago se le dio un sobrenombre. ¿Y cuál era ese sobrenombre que se le dio a Santiago? Pues era rodillas de un viejo camello.
y esto era por las marcas de su cuerpo, producto pues del tiempo que él pasaba en oración de rodillas. De hecho, la primera referencia eclesiástica que se hace de Santiago, que está en el libro de Hechos, lo cuenta pues como uno de los miembros o de las personas que se reunía para orar mientras esperaban el derramamiento del Espíritu Santo. Y esto lo podemos leer en Hechos, en el capítulo 1, los versos del 13 al 14. Y dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos eran los 12 apóstoles. Pero en el verso 14 dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces también aquí vemos de que la referencia que hay, la que los hermanos de Jesús también vivían en referencia. Entonces, en ese tiempo que pasaba en oración y obviamente buscando la dirección de Dios, porque era el hermano de Jesús. Entonces él quería de repente encontrar muchas respuestas. Y entonces lo único que hacía era orar. Y por eso que él, cuando ya Dios le va hablando, le toca su corazón y él va entendiendo las Escrituras, Santiago se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago pues pudo identificarse como el hermano. Miren, yo soy el hermano de Jesús, ¿no? O muchos de repente pues aprovechamos de repente cualquier circunstancia de ello, ¿no? Cualquier circunstancia de repente para poder querer resaltar algo, ¿no? A veces estamos conversando con alguien y dices, sí, es que fulano de tal hizo esto. Ese fulano es mi amigo, por si acaso, ¿no? Entonces, como que diciendo que tú eres su amigo vas a tener un estatus o vamos a tener una opinión más alta de ti, ¿no? O sea, y creo que en eso todos hemos caído en algún momento, ¿verdad? Entonces, Santiago pudo haber hecho eso, decir, bueno, ok, él es mi hermano, aquí estoy yo, ¿no? Como que sí, como subiéndose a coche ganador, pero no lo hizo. Tampoco él pudo presentarse como un miembro principal de la iglesia de Jerusalén, y tampoco lo hizo, ¿no? Porque Santiago llegó a conocer a Jesús no solamente como su hermano de sangre, sino como el propio Salvador, como su propio Salvador, y se convirtió en esclavo de él. La palabra que se utiliza ahí, ¿no?, donde dice Santiago, siervo, la palabra en griego es doulos. Debió traducirse esclavo. Esclavo. Esta palabra esclavo no en los libros tanto de Santiago como en los libros de Judas, en la epístola de Judas, que son los dos hermanos de Jesús. Los dos hermanos justo, ¿no?, ellos se presentan y se identifican claramente sin otro título adicional como esclavos. En cambio, Pablo se presenta pues como siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Pero en el caso de Santiago y de Judas, solamente se identifican como esclavos. Tal vez
ellos haber experimentado, haber estado, haber dudado de Jesús, pues los debe haber tocado tremendamente, ¿no? Entonces ellos utilizan la palabra esclavo, doulos. Y es algo muy interesante porque a través de esta palabra, pues esta palabra implicaba varias cosas. En primer lugar, obediencia absoluta. ¿Por qué? Porque el esclavo no tiene más ley que la palabra de su amo. Lo que dice su amo es la ley. Él no tiene derechos propios. Es propiedad absoluta de su amo. Y rinde obediencia incondicional a su amo. Entonces hay una obediencia absoluta. También habla de una humildad absoluta. Humildad. Y es un hombre, pues, que no piensa en sus privilegios, sino piensa en sus deberes. No piensa en sus derechos, solamente piensa en sus obligaciones, ¿no? Esta palabra que implica humildad absoluta, pues es una palabra que describe a un hombre que se ha perdido a sí mismo en el servicio a Dios. Un ejemplo de ello es Pablo, porque Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, ¿no? Entonces, una sumisión total, ¿no? Una humildad total para hacer solamente lo que le diga su amo. También implica lealtad absoluta. Es un hombre, pues, que no tiene intereses propios y que todo lo que hace, lo hace para Dios, ¿no? Lealtad. ¿Qué tan leales somos aquí nosotros a Dios? Por ejemplo, ¿no? Sí, yo soy leal al Señor. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿tú para qué trabajas? Para ganar dinero, para tener casas, para tener departamentos, para tener educación a tus hijos, para que no está mal. Pero ese no es ser un siervo. Porque un siervo, todo lo que hace, lo hace para Dios. Entonces, si tú vas a trabajar, tu mentalidad debe ser glorificar el nombre de Dios. Entonces, cuando tú vayas a trabajar, no vas a robar, no vas a engañar, no vas a mentir, porque estás glorificando el nombre de Dios. Ese es el doulos, ese es el esclavo. Entonces, tus provechos, tus preferencias personales no entran en tus cálculos, solamente le debes lealtad a Dios. Y también, pues, diciéndose siervo, él se identifica con quienes sirvieron a Dios sin condiciones ni reservas. Quiere decir que Santiago se identifica con quienes sirvieron a Dios, ¿no? Santiago se coloca, pues, en esa línea sucesora de los que hallaron la libertad y la paz y la gloria en una perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Entonces ahí está Moisés, ahí está Abraham, ahí está Isaac, Jacob, está Isaías, está Nehemías, está todos los profetas, ¿no? Entonces Santiago quería seguir esa línea identificándose como siervo. Las escrituras también señalan que hay un esclavo que es muy especial. Y esto está en Éxodo, en el capítulo 21,
los versos 5 y 6. Vamos a leer. Está diciendo sobre un esclavo que va a ser libre. Entonces le dicen, puede ser libre un esclavo. Entonces acá dice, y si el esclavo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta del poste, y su amo le horodará, ¿no?, la oreja con lesna, y será un siervo para siempre. Entonces aquí está hablando de un esclavo que le dicen, ok, puede ser libre, pero él dice, no, porque yo amo a mi esposa, yo amo a mi hijo, ¿qué voy a hacer sin ellos? Entonces, pero yo amo a mi amo. Entonces, yo quiero ser un esclavo para siempre. Entonces, este esclavo, por gratitud, porque amaba a su amo, entonces tenía un tratamiento especial, y justamente lo llevaban a los dinteles de las puertas, y ahí en los dinteles le hacían pues un hueco en la oreja, y ese era conocido como un esclavo por amor. Es curioso porque también los dinteles de las puertas fueron puestas con sangre cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Con esta ley, pues simplemente Dios les estaba diciendo, miren, yo los he liberado y ustedes por gratitud tendrían que servirme. Y esto es lo que nos está hablando a nosotros. Nosotros, cuando tú entiendes la obra de Cristo, cuando tú entiendes por qué murió, cuando tú entiendes el amor de Dios, cuando tú entiendes que simplemente no merecías absolutamente nada, que muy por el contrario estabas destinado pues a una muerte eterna, que estabas destituido de la gloria de Dios, que tu condición no te hacía buscarlo a Él, sino que había un muro de división entre Él y tu estado era pues pecaminoso, y sin embargo Dios te salva, Dios te llama, Dios te limpia, Dios te restaura. Y entonces, por gratitud, deberíamos ser esclavos, ¿no? Santiago, pues, reconoce la deidad de su hermano Jesús. Por difícil que le resultara al principio, imagínense, ¿no? O sea, su hermano murió, él pensó, lo crucificaron, así tendría que terminar, diría él. Tantas cosas que pasarían con su mente cuando de repente se le aparece Jesús, vivo. ¿Se pueden imaginar en ese momento? Por muy difícil que le podría, entonces él tenía que reconocerlo como el Señor. Entonces dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, lo puso a la misma altura, ¿no? Entonces, de esa manera, pues él toma distancia y no es un ebionita. ¿Qué es un ebionita? Pues era una religión herética que sostenía que Jesucristo había nacido de José y María y que había sido adoptado por Dios, ¿no? Entonces, con esa declaración, reconociendo a Jesús como Mesías y Señor, pues él toma distancia de esto. Santiago comprendió el plan de salvación que provino del Padre y que el Hijo lo ejecutó. Es interesante que sepamos que este nombre de Señor, que fue referido a Cristo especialmente pues en la resurrección, lo vincula como Hijo de Dios. Las Escrituras nos dicen que fue proclamado por el Padre como Señor y Cristo, eso lo dice en Hechos 2:36, y también que fue exaltado a la majestad de las alturas, porque Él es el Señor de todo. Cuando leemos en Filipenses, dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se quiebre toda rodilla, en el cielo, en la tierra y sobre todo la tierra, ¿verdad? Entonces Él es el Señor de todo.
¿no? Y así como es el Señor de todo, pues es también el Señor para la esperanza de su pueblo Israel, ¿no? La condición más alta que debe tener un cristiano, o que uno debe aspirar como cristiano, es la de ser un siervo, es un esclavo de Jesucristo. O sea, servirlo de una manera incondicional a Él, ¿no? Ese mismo sentir lo tenía el apóstol Pablo, ¿no? En su carta a los Corintios dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Entonces Pablo también animaba a servir a Cristo, ¿no? Y es necesario entender, pues, la bendición suprema de lo que significa ser siervo. Siervo, esclavo, ¿de quién? Del Señor, del dueño, del todo, del amo, ¿no? Santiago se llama esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Esclavo, ¿por qué? Porque él entendió, leyendo las Escrituras, en ese tiempo de oración, en donde Dios le estaba hablando, él entendió que fue comprado por la sangre de Cristo. Él entendió que fue liberado de la culpa y de la esclavitud del pecado. Él entendió que tenía que comprometerse, porque si Dios lo había dado libertad, entonces él tenía, en gratitud, tenía que comprometer su vida, su servicio y sus posiciones. Y también él entendió que tenía que tener una dependencia total y absoluta de él. El que es esclavo, por amor, dice: yo amo a mi amo, y seré esclavo para siempre. Cuando tú entiendes la obra de Jesucristo, entonces lo que tú vas a tener que es querer servirlo, servir al Señor. Y vas a tener que servirlo, ¿no? O servir al Señor permanentemente, a pesar de todos los inconvenientes que podamos pasar. Todos pasamos inconvenientes. Mira, te voy a ilustrar de dos maneras. En una, bíblicamente, y en otra, sobre una experiencia personal. Cuando leemos el libro de Daniel, en el libro de Daniel vemos pues que en todo momento él estuvo sirviendo a Dios. Él tuvo que experimentar 4 reyes, 4 reinos, 4 reyes que eran totalmente paganos. Y no estamos que cada uno gobernó pues un año, sino años, diferentes años gobernaron cada uno. Él desde muy joven lo llamaron y lo pusieron con los eunucos, o sea, realmente lo castraron. No solo eso, sino que lo metieron con los leones. Y después todo lo que pasó en la vida de Daniel podemos verlo allí, ¿no? Pero la Escritura dice en el capítulo 1, en el verso 21, una palabra que realmente remece todo tu ser, y dice: y continuó Daniel. O sea, Daniel continuaba sirviendo a pesar de todas las circunstancias adversas de su vida. Y eso es lo que quiere Dios. ¿Sabes? Hoy recuerdo ya 30 días de que mi esposa falleció. Momentos muy difíciles al principio. Los primeros días, simplemente desde que me duchaba ya estaba llorando. Caminaba y lloraba. Me ponía a leer y lloraba. Entraba a mi departamento y lloraba.
estaba muy mal. Me dijo, vamos. Y me llevó de un viaje. Y nos fuimos a Estados Unidos. Y hicimos un viaje desde Nueva York hasta Ítaca. En este viaje nos fuimos por carro, en su carro, y demora 4 horas. En esas 4 horas, mi hijo puso temas de alabanza y adoración a Dios. 4 horas que lloré incansablemente. 4 horas que lloré recordando a mi esposa. Pero Dios estaba ministrando mi corazón en cada una de esas canciones. Hasta que en un momento el Espíritu Santo toca mi corazón. Y entonces me lleva a una oración a Dios. Y yo le decía, Señor, Job decía, no solamente vamos a recibir lo bueno de Dios, no vamos a recibir las cosas malas, las cosas que vienen o que nos son adversas. Y lo miraba. Le decía, Señor, en este 2017, mi madre falleció en febrero. El próximo mes es un año. Yo tenía una relación muy cercana con ella. Era su engreído. Me dolió muchísimo su partida. Me costó también el Señor restaurarme. A los 3 meses fallece mi amigo, el que me llevaba a Comas, el que me llevaba a Villa El Salvador, el que me llevaba a los diferentes velorios, visitas que hacía a los enfermos en las misiones. Y fallece. Y yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Y seguí sirviendo. Ya me demoraba más tiempo, pero seguía sirviendo. 2 meses después fallece mi concuñado. Y mi cuñada no podía asimilar fácilmente la muerte de su esposo, quien quería muchísimo. Y con mi esposa tuvimos que ministrar, tuvimos que viajar, y ella venía y ella estaba y teníamos que ministrarla. Y teníamos que estar también sirviendo al Señor. Y así lo hacíamos. Y 3 meses después, fallece mi esposa. La que me hacía un poco más fácil la vida. La que me alistaba, simplemente tenía todo listo para poder estar trabajando en la obra. Entonces yo decía, Dios, tú me has llamado. Yo no te he pedido. Tú me llamaste, tú me escogiste. Quiero que sepas algo, le dije. Yo te amo. Y yo te voy a seguir sirviendo. Pase lo que pase. Yo te seguiré sirviendo. Siempre el anhelo de mi corazón es, yo y mi casa te serviremos. No tengo nada, absolutamente nada que ofrecerte. Solamente tengo pecados que entregarte.
Señor, mira mis manos, mira mi ser. Llénalos, dame lo que tú quieres, pero enséñame a utilizarlo para poder servirte. Solo necesito de tu gracia. Esa gracia transformadora, esa gracia renovadora. Necesito el poder de tu gracia para seguir adelante. Esa gracia amorosa. Necesito de tu amor. Te necesito a ti. Pero déjame decirte que yo te serviré. No te entiendo. Pero la Biblia dice que tengo que creerte, no tengo que entenderte. Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú lo sirvas. Por algo Él te ha llamado, Él te ha rescatado. Todos los cristianos tenemos dificultades. Yo no sé si en este año 2017 pasó por turbulencias en tu vida, o de repente fueron de mucha bendición para tu vida. Pero lo cierto es que Él quiere que lo sirvamos. Persevera, lucha, pero no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Sumérgete en Él, búscalo a Él, y la gracia de Dios tocará tu vida. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, Si ese 2017 estás así, y a veces sufrí, búscalo a Él. y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Persevera y dile: necesito de tu gracia. Esa gracia restauradora del poder de tu gracia. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgete en el Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, Señor, necesitamos de ti. Tú sabes todo lo que hemos pasado. Necesitamos tu gracia, Señor, para poderte servir. Gracias por todo lo que nos ha pasado, Señor. Pero necesitamos de ti para servirte. El anhelo de nuestro corazón es servirte, Señor. ¿Sabes, hermano? Cuando Dios te hace vivir lo que predica,
porque quiere algo especial contigo. Él no solamente quiere que transmitas principios, porque cuando tú enseñas, transmites principios. Pero cuando tú vives lo que predicas, el Señor quiere que dejes un legado. Un legado donde todos puedan decir, se puede vivir. Y eso aprenderán nuestros hijos. No te preocupes en transmitir herencias, en dejar herencias. Preocúpate en dejar legado.